Oh, Buenas tardes, bienvenidos a nuestra masterclass, una masterclass bien entretenida y diferente a lo que hemos hecho en InspiraCap. Me presento, mi nombre es Dayan Pizarro, soy gerente general de Inspira Group, la cual tenemos asociada a una serie de empresas como InspiraCap, que es una empresa de capacitación, Inspira Coach de coaching ejecutivo y sistémico, e Inspira Pro, una plataforma de networking y de producción de seminarios. Lo cual nos une hoy día en esta masterclass es herramientas del medio militar apoyando la gestión normal y crítica en las empresas. Esta masterclass va a ser llevada por un profesor en la cual que tengo mucho cariño, fue mi profesor de doctorado, el profesor Ulises Faúndez. El profe, como le decimos con mucho cariño, tiene experiencia en el campo de tecnología, prospectiva y estrategia, y además tiene un enfoque en el análisis y gestión de análisis de información en gestión. También fue por muchos años académico de la Universidad de Chile, una universidad muy prestigiosa y que está dentro de los rankings de las 10 primeras universidades. Actualmente es asesor y consultor internacional de empresas y universidades en temas de espacialidad, principalmente en tecnología de información y sistemas aeroespaciales. Él, que todos pensábamos que en algún momento era ingeniero, no lo es el geógrafo de la Universidad de Chile, especialista en utilización de productos de tecnología espacial, tiene un magíster como otros posgrados, que la verdad si no estaríamos hablando en esta masterclass de su experiencia y de su formación, de estudios internacionales y ciencias políticas. Ha estado metido mucho en el tema de estrategia, de información en varias universidades en Estados Unidos, en Francia, en India, en Brasil y en Taiwán, y además continúa realizando tareas como analista de imágenes aeroespaciales. Así es que doy la bienvenida a mi querido profesor Faúndez. Bueno, ya todos me conocen de alguna forma en las otras masterclass. Tengo casi 18 años de experiencia en minería. Tengo formación de ingeniero civil industrial. Soy coach de equipos y sistémicos, además de algunas otras especialidades, pero como esta masterclass es de nuestro querido profesor, lo dejo, profe, para que podamos empezar a hablar de este tema tan importante y tan distinto que es cómo vamos a hacer el mix entre lo que tiene el mundo militar, cómo lo podemos transformar al mundo de los negocios, haciendo una similitud, entendiendo además, que lo quiero dejar desde ya de alguna manera expreso, es que no nos limitemos de inmediato indicando de que esto es para empresas grandes o empresas pequeñas. Lo hemos hablado con el profesor, que lo vamos a ahondar aquí en la masterclass. Esto es como los países. Hay países pequeños con más recursos y grandes con más recursos. Sin embargo, todos los países tienen que tener una estrategia de defensa y militar que los permita avanzar en este mundo tan complejo en el cual estamos viviendo. Entonces, el objetivo de la unidad: proveer los conocimientos acerca de cómo estas herramientas militares pueden aportar en mi vida de negocios y la podría implementar de a una, de a poco o en su totalidad. Profesor. muchas gracias, Dayan. Un agrado aceptar vuestra invitación. Un saludo para todos los que están presentes y también para los que lo van a observar esta presentación después en diferido. Dayan ha sido muy generosa en su exposición. Yo en realidad he estudiado muchas cosas, pero no, yo creo que lo más importante en esto es la experiencia de vida, la experiencia de investigar, de practicar, de vivir, de crear, de enseñar. Este es un tema especial, es un tema que no es la primera vez de que se habla. Es un asunto tan antiguo y tan importante que viene desde el principio del tiempo. En el siglo VI antes de Cristo, dentro de la China imperial, aparece este personaje que muchos de ustedes lo deben conocer o lo han escuchado, ¿cierto? Que es Sun Tzu. En realidad se pronuncia Sun Tzu, pero bueno, vamos a decirlo en castellano, Sun Tzu. Y este señor escribió un libro que tengo un ejemplar hoy día traducido al castellano, que está aquí, en preciosas letras, es bastante grueso. También hay otras versiones que son más pequeñas, porque son solamente referencia a los signos. Ustedes saben, en el idioma chino, el
El signo significa muchas cosas, el signo como tal, pero también un significado intrínseco. Pero yendo a la esencia, este caballero, este noble militar que tenían los chinos, fue el artífice de la recopilación de muchas ideas que estaban dando vuelta en ese tiempo. En definitiva, tuvo seguidores, que fueron 6 más. Así que en realidad los sabios chinos de la guerra son 7, pero él es el más antiguo, es el que más escribió. ¿Y qué es lo que nos dice él? Fíjense ustedes, la seguridad contra la propia derrota reside en nuestras manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo nos la ofrece el mismo enemigo. Ahí está claro. Entonces él dice, conócete a ti mismo y tendrás la mitad de la batalla ganada. Conoce a tu adversario y tendrás la otra mitad. Por favor, continuemos. Entonces, ¿cuál es la proyección que tenemos desde esa época hasta ahora? Toda empresa, por pequeña o grande que sea, necesita realizar una gestión exitosa. Tiene los medios de producción, tiene la estructura, tiene todo, pero hay que mover todo esto. Y esto es lo que uno dice, bueno, ¿y cuál es el insumo de gestión más importante? La información. Sin información estamos ciegos, sordos, mudos, inhabilitados, inválidos. Entonces, el gran problema es que para poder gestionar la empresa, como digo, puede ser una muy pequeña o muy grande, todas tienen que cumplir con lo mismo. Tenemos necesidades de saber de nosotros, del medio donde nos desempeñamos, del mercado nacional, del mercado internacional. Enseguida tenemos posibilidades de conocer. No podemos conocer todo, es muy difícil. Un mundo hoy día de 8.000 millones de habitantes interconectados con Internet, ¿no es cierto?, simultáneamente, es muy difícil para una persona. Enseguida tenemos capacidades de gestionar. Capacidad. La capacidad no es otra cosa que la movilización de nuestras neuronas y de nuestros medios disponibles. Entonces, necesidades, posibilidades, capacidades. Por favor. Pero nosotros, como dije, no estamos en un ambiente único, nuestro, cercano. Estamos en ambientes que son casi como anillos concéntricos. Tenemos el mundo externo, el mundo internacional, donde está lo tecnológico, financiero, social, económico, político, internacional. Enseguida tenemos en el país, en los países nuestros, tenemos los proveedores, los clientes, los sindicatos, los competidores, el Estado, los grupos de presión, ¿verdad? Que todos interactuamos de manera simultánea. Y al centro, nuestra empresa. Que digo, puede ser pequeña, mediana, grande, pero ustedes ven que estos son anillos que van y que están circulando todos al mismo tiempo. Y esto no para, porque mientras en un hemisferio están durmiendo, en el otro están trabajando, así que en realidad esto es 24/7. Y, Sigamos. profesor, y solamente porque hay algunos inscritos que son estudiantes recién egresados o en sus tiempos ¿Ya? esto podríamos hacer la similitud con el PESTEL, que el PESTEL es justamente todo el impacto o todo el análisis con el impacto político, medioambiental, social, tecnológico y legal. Entonces, esto es una Claro. similitud, pero con una amplitud visto desde la empresa, tomando en cuenta el Estado, tomando en cuenta los grupos de presión, todo. Entonces, si queremos hacer una similitud Exacto. con eso, sería con el PESTEL. Ya, excelente, excelente aporte. Bueno, voy a hacer una pequeña consideración. Como esto es una clase de presentación del tema, cada diapositiva, cada slide que ustedes vean en el curso posterior es una clase completa, ¿ya? Porque tenemos que ir acercándonos al conocimiento, absorbiendo, reingenerando en nuestra mente, porque el computador no es lo que nos permite mirar. El computador verdadero está aquí. Aquí está el computador. Entonces, cuando hablamos de análisis esencial, vamos a tener una clase de análisis esencial, ¿ya? El análisis, por supuesto, tiene muchos factores y componentes, pero aquí hemos definido 4 que son irreductibles. Primero, que hay que definir problemas. Primero que todo, saber si efectivamente los problemas existen. ¿Cuáles son? ¿Cómo procedemos a entender el problema? ¿Cómo dimensionamos el problema? Una vez definido el problema, bueno, ¿cuáles son las hipótesis?
Porque sabemos que una hipótesis es una suposición hecha a partir de datos conocidos que sirven de base para iniciar una argumentación o una investigación. Es decir, es una proposición que aún no ha sido comprobada, corroborada. Es una suposición de algo que podría ser o no ser posible. Es decir, es una verdad probable o disprobable. Y ahí ya hemos dado un segundo paso. Tenemos una hipótesis, dos hipótesis, tres. Nunca es bueno tener una sola. Siempre es bueno tener a lo menos tres alternativas, porque nos podemos equivocar, somos humanos. Enseguida, bueno, analicemos esa hipótesis y analicemos la información que disponemos, tanto de nuestra empresa, de nuestro ámbito inmediato, como del ámbito intermedio, nacional o internacional. Y para eso vamos a hablar de las técnicas de análisis, con sus indicadores, sus modelos, sus estadísticas y las relaciones entre ellos, que es lo más importante. Porque yo puedo tener algo aquí y algo acá, pero el problema no, ya los tengo, pero ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se vinculan? Eso es importante. Y finalmente vamos a aplicar algo que se llama el pensamiento crítico. Entre paréntesis, todas estas cosas vamos a entregar material, ¿cierto, distinguida señora? Así es. Vamos a entregar algunas publicaciones en inglés, en castellano, breve, no muy largo, pero para que tengan un complemento, un aporte, un soporte, digamos, de bibliografía. Este pensamiento crítico es muy importante. Hay muchas definiciones de pensamiento crítico, pero yo voy a dar la más sencilla y la que siempre resulta. Cuando uno está haciendo algo y dice, y mira hacia el cielo, ¿no es cierto? Si es creyente, dice, Dios mío, ¿estaré haciendo bien? ¿No me estaré equivocando? ¿Por qué? Porque tengo que constantemente verificar lo que ya he hecho. Si las hipótesis que propuse son verificables, son posibles, son controlables, tengo que revisar los procedimientos. ¿Dónde me estaré equivocando? Es decir, es una autocrítica, pero también es una crítica al medio, que no siempre me da fácilmente la información que necesito. Y entonces recién puedo volver, haciendo un círculo, al problema y decir, sí, efectivamente el problema existe, o bien, no, el problema parece problema, pero no lo es. Solamente es una situación de descoordinación que hay que nivelar y ahí estamos. Y Pero para eso hay que estar seguro. y ahí buen punto, porque muchas empresas podrían entender de que están pasando por una situación y si no tienen este análisis podrían estar perdiendo tiempo quizás en viendo un problema que no existe, que tal como dice usted Claro, puede ser una situación. Entonces, aquí lo que siempre hemos de alguna forma establecido también en una serie de masterclass de InspiraCap, y aquí la reforzamos con esta, es que todo tiene que tener un sustento analítico, pero es porque él me está yendo muy bien o muy mal, eso no es numérico. Sin embargo, aquí hay no, una definición del problema, definir cuál, ver las hipótesis posibles y a eso ya poner ya números, ya aterrizarlo y finalizar con el pensamiento crítico, pero eso tiene que ser desde hechos y de captura de información. Sin eso exactamente, simplemente queda como una sensación y una percepción. exacto. Adelante. ¿Por qué me fui a esto? Porque todo lo que el ser humano hace, todo, parte siempre de estas coordenadas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué? Y yo le agregué como cosa mía, ¿y qué hacer si? ¿No es cierto? ¿Y qué hacer si se nos acabó algo? ¿Qué hacer si se cayó algo? ¿Qué hacer si no me llega algo? O bien otros llaman los easy. ¿Eh? ¿Y si no hay? ¿Y si no me llega? ¿Y si no me venden? ¿Y si no vendo? Easy. En el fondo es, bueno, estos son los parámetros básicos. Si yo no tengo claridad en el qué, difícilmente voy a saber cómo hago el qué. ¿Por qué estoy haciendo ese qué? Ese qué significa llevar adelante un negocio, una empresa, una institución. Puede ser hasta una fundación de caridad, pero tengo que tener en claro en ese orden. Y por eso que están puestas de esa forma. En la primera, en color café, en degradación café, ¿qué, dónde, con qué? En la segunda, con azules, cómo, cuándo y para qué. Y en la tercera, con verde, cuánto, por qué y qué pasa si. ¿Fija? Porque son parámetros un poquito distintos. No son tan distintos verticalmente, pero son importantes. Entonces uno dice, ¿qué es primero? El qué. Sin el qué lo otro no se entiende. Entonces, ¿cómo qué? ¿Cuándo qué? ¿Dónde qué? ¿Por qué ese qué? ¿Para qué estamos haciendo aquello? Etcétera.
Eso no hay que escribirlo, eso lo tenemos aquí. Este cuadro en un momento lo vamos a tener en nuestra mente, pero no podemos perder nunca de vista que de ahí viene. Si ustedes se fijan además, esto tiene una forma rectangular, están ordenados como en ventanas múltiples, como en las ventanas de un edificio, de una casa. Después les voy a explicar por qué. Por favor, continuemos. Profesor, antes, Sí, cuando quieran hacerse estas preguntas, porque también es una muy buena práctica que si lo tienen en la cabeza para que no se les vaya, lo pueden escribir. Si quisieran hacer un ejercicio práctico con la empresa actualmente donde están o la organización o su propio emprendimiento, ¿hay algún orden lógico de guiarse con esto, con estas casillas o simplemente con tal de que tenga claridad las casillas, no importa el orden? yo creo que este es el mejor orden dentro de lo posible. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante y lo primero es el qué. En otras palabras, el motivo por el cual estamos donde estamos. ¿Mm? Por ejemplo, una empresa puede decir producción de zapatos, otra puede decir venta de servicios, otra puede decir turismo, otra puede decir gastronomía, cosas tan distintas. Incluso puede ser un centro médico, por ejemplo, que provee sistemas, servicios de salud. Bueno, pero ese es el qué. Ahora, el problema viene después, ya, estoy claro en eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo Entonces, lo debieran proyecto? moverse en forma horizontal, es decir, debieran responder el Sí, qué, cómo, cuánto y después volver a exacto. Y dónde, cuándo, después por hacia qué. abajo, dónde, cuándo, por qué, con qué, para qué, y al final sí, de todas maneras, qué hacer en caso de. ¿Mm? El Ok, qué hacer ya, si súper. falta algo. Enseguida, ya tenemos las coordenadas, pero ahora tenemos las condiciones esenciales, ¿ya? Condiciones esenciales, llamémoslas también condiciones mínimas que debe tener las personas y la organización para poder trabajar en este proyecto de empresa que tenemos entre manos. Lo más importante, a la izquierda arriba, identidad con la empresa. Eso es como la vocación profesional que uno tiene. ¿Mm? Si uno no la tiene, la vocación no la tiene, sencillamente. Si yo no me siento, por eso que uno escoge lo que quiere estudiar. No es algo que a uno se le impone, así como un sombrero, digamos, no. La identidad yo la tengo y la voy teniendo en la vida, desde que soy niño hasta que soy viejo. ¿Mm? Pero en este caso es la identidad con la empresa. Si yo soy, sea yo propietario, socio, gerente, directivo, empleado o trabajador, el más humilde, pero tengo que tener una identidad con la empresa, porque de lo contrario, ¿para qué estoy ahí? Esa identidad no tiene que significar que yo todos los días digo, ¡viva la empresa! No es eso. Es mi actitud, es mi comportamiento. Entonces, de ahí deriva, ¿cierto? La conciencia. Yo no voy a entenderlo esto, pero en la conciencia. Y por supuesto que al tener esa conciencia, tengo un compromiso. Y hacia abajo, me conozco y conozco de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Si en un momento mi jefe me dice, yo lo voy a promover a usted, lo voy a ascender, yo le digo, no, déjeme aquí nomás, porque yo sé que doy para esto, pero para lo otro no. Una dosis de humildad vale más que un riesgo. Por supuesto, una ética y una moral a toda prueba. Es decir, las bases para que después tengamos una fidelidad con la empresa. ¿Ya? La empresa me da empleo, me paga un sueldo que yo acepto, porque yo no puedo decir que es un sueldo justo o injusto. Al momento que yo lo estoy tomando es porque lo considero justo. Fidelidad a la empresa. Es decir, ahí tiene que formarse una relación de fidelidad entre el empresario, los trabajadores de todos los niveles. Pero es la única forma. Esto es una convergencia. Por supuesto, como requisitos abajo, que eso sería la base, los colores más oscuros, preparación profesional. Si yo no tengo preparación profesional, ¿cómo lo voy a hacer? Aunque tenga voluntad, aunque tenga conocimiento, aunque tenga compromiso. Si no tengo preparación profesional o técnica, no puedo hacerlo. Enseguida, capacidad de gestión, mover las cosas, mover la información, movilizar el conocimiento. Ya lo vamos a explicar eso en una clase especial. Y finalmente, la voluntad de perseverar. Bueno, aquí estamos. De repente tenemos días buenos, días malos. Tenemos meses buenos, meses malos. Años buenos, años malos. No importa, seguimos. La permanencia renta. Siempre va a ser así. La permanencia renta al final. Porque todos los demás nos van a observar y van a decir, fíjate que esos tipos están ahí. Están ahí y siguen ahí y tienen bajos y altos, pero siguen. ¿Por qué? Porque son perseverantes. Porque son
decididos, están convencidos que lo que están haciendo es correcto. Y eso es un reconocimiento que la sociedad nos va a hacer en el tiempo. Por supuesto, si las condiciones cambian y la situación se pone difícil y no podemos continuar, bueno, vamos a cambiar de giro, ¿no es cierto? Vamos a hacer reingeniería de todo esto. Pero la voluntad de perseverar tiene que estar muy bien declarada. No sé si usted quiere decir algo Sí, profesor, le distinguido con iba esto. a indicar de que de alguna forma usted también esto lo traspasó a un lenguaje que no sea 100% militar para que podamos tener entendimiento en esta masterclass, pero este es el mismo esquema que se usa en la milicia, porque en el fondo los que están ahí están perseverando. Tiene Claro, una ética y un código de ética y moral establecido por la milicia, independiente del país que esté asociado, y hay una preparación profesional, autoconocimiento y todo eso. Entonces, por mucho que aquí no hayan palabras militares, esto es una transcripción del mundo militar a las organizaciones, viéndolo claro. con la similitud. Exactamente, exactamente. La diferencia yo diría que es pequeña, no es tan grande. En una fuerza armada de cualquier país del mundo, estos son condiciones esenciales y son condiciones eh, ineludibles. Porque obviamente que el soldado, salvo que lo lleven a la fuerza, pero hoy día es difícil, la mayoría de los países tiene fuerzas profesionales, esta idea del reclutado que había hace 100 años ya no, prácticamente no existe. Entonces, pero esas personas, si bien es cierto, llamémoslo así, funcionarios de su gobierno, pero son funcionarios con mística, no están ahí porque, fíjese, le voy a decir una sola cosa. Cuando uno se recibe de una profesión, le hacen una ceremonia y le entregan el diploma, ¿no es cierto? Y le dicen, tome, usted ya está graduado. En los países sajones le ponen un birrete aquí. Cada país o cada cultura tiene su manera de hacerlo o de reconocerlo. ¿Mm? Los orientales le entregan generalmente un tubito así de madera donde va el, el diploma adentro con unos pompones amarillos, es muy, muy especial. Pero en el fondo, a usted le entregan su diploma, su título de pregrado, de posgrado, pero no le exigen nada. Al uniformado, en cambio, ¿qué le dicen? Estire la mano y jure. Juro por Dios y por esta bandera, hasta rendir la vida si fuese necesario. Es la única profesión del mundo en que a usted le dicen, ya, pues jure. Y usted jura, porque usted está ahí por su gusto, nadie lo llevó a la fuerza. Entonces, ahí hay una diferencia. La persona está metida en las Fuerzas Armadas por vocación, por compromiso y hasta la súbdito. Es decir, está ahí hasta rendir la vida si fuese necesario. Aquí no le están pidiendo que rinda la vida, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que la mayoría de la gente no toma en cuenta. Enseguida tenemos capacidades para reaccionar frente a la adversidad. Cuando las cosas están bien, todos somos amigos, todos trabajamos contentos, sonreímos, etc. Pero cuando vienen las situaciones adversas, bueno, ahí hay que tener cierta alerta. Por eso que puse primero a la izquierda arriba la capacidad de alerta que hay que tener. ¿Mm? El enemigo ya no es un individuo con casco, con fusil, con una bayoneta que viene a golpear, no. Es la adversidad del medio en que nos desarrollamos. Pero es igualmente peligrosa porque nos puede derrotar la iniciativa. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Capacidad de alerta, autoconocimiento. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿De qué soy capaz? Empezando por algo simple. Estamos en una crisis, nos vamos a tener que quedar hasta más tarde. Ah, pero flauta, mi familia, bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer un sacrificio, no todos los días, pero de pronto hay una situación, va a haber que quedarse tarde. Flexibilidad. Hay algunos que se van a tener que ir antes, otros se van a ir después. Vamos a tener que empezar a trabajar por turnos distintos, es decir, nos vamos a ir adecuando a cómo se va desarrollando la crisis. Enseguida, empezamos a generar y a entender esta necesidad de conocer, que antes no teníamos tan clara. Conocer al competidor, conocer el medio cada vez mejor. ¿Tenemos plan de contingencia? Y abajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son mis debilidades? No solo personales, sino de la empresa. ¿Tengo estrategia de supervivencia? ¿Estoy en condiciones de generar y de poner en práctica una estrategia adaptativa? Es decir, ya no puedo seguir trabajando como antes, pero rápidamente me rehago y puedo seguir avanzando en otro sentido. Ejemplo que nos tocó a todos en el mundo hace poco, la pandemia. Y conversaba el otro día con la
distinguida colega Dayan, cómo de la noche a la mañana, por lo menos en Chile, vimos cómo los servicios de delivery, ¿no es cierto?, distribución a domicilio, comenzaron a incrementar, a aumentar su cantidad y su calidad. Es decir, como estábamos encerrados, no teníamos facilidades para ir a los comercios, para ir a la farmacia, para ir a donde fuera. Entonces, ahora no vamos nosotros al producto, viene el producto hacia nosotros. Pero para eso, las empresas de delivery tuvieron que reorganizarse, aumentar su personal, aumentar sus rubros, aumentar, crecer. De la noche a la mañana, las empresas de delivery que tenían, por decirlo, 10 mensajeros tenían 1000. Y los que tenían una bodega para 1 tonelada tenían 5 toneladas cúbicas. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque hay que dar soporte a esto. No todo puede estar en todas partes. Hay que ir centralizando y de ahí distribuir. Bueno, era toda una nueva idea. Por eso hablo de estrategia adaptativa. Y a esas empresas les ha ido bien. Ahora, claro, como viene ya la disminución de la plaga, por lo menos en esta etapa, están disminuyendo su volumen, la cosa está cambiando. Pero también, ahora, tenemos, así como tuvimos una estrategia adaptativa para crecer, ahora tenemos que ir bajando y cambiando los asuntos hacia otras cosas, pero tratar de mantener la empresa funcionando. ¿Te fijas? No sé si quieres decir algo. Sí, ahí quizás hacer y continuando con esto de la estrategia adaptativa y de supervivencia, que en el fondo muchas empresas duran en promedio 2 años y caen. Porque claro, al principio como todo sueño, muy bien, pero adaptarse a lo que va pasando, muchas empresas quebraron justamente con lo de la pandemia, porque no tuvieron la capacidad ni la flexibilidad ni tampoco el ritmo necesario para adaptarse a las nuevas necesidades de mercado, que además fue un asunto mundial, global, o sea que ni siquiera tenían administración de eso. Entonces, adaptativamente, nunca nadie pensó en esto, excepto, si más no me recuerdo, lo hablamos una vez en el doctorado, que fue hace, ¿cuánto? 10 años atrás, profesor, Claro. que hablamos ¿y qué pasa si hay algo catastrófico? Y uno siempre dice, pero no, la pandemia no va a existir si esto existía en la Biblia, en las plagas hace millones de años atrás. Sin embargo, pasó. Entonces, cuando hablamos de estrategias adaptativas, aunque suene a veces un poco loco, irrisorio, sí hay que ponerse en circunstancias extremas, porque la idea de tener una estrategia es poder accionar rápidamente y no ponerse a pensar ahí qué es lo que hago. Esa es la idea de una estrategia, es anticiparse a una situación y poderlo hacerlo rápidamente y poder avanzar. Entonces, esto yo creo que nos ayuda a muchos. Sin embargo, creo que pocas empresas se han sentado nuevamente a ver cuáles son todas las opciones que existen para generar planes de contingencia y lo más importante, conocer el medio y el competidor, porque hay competidores que se adaptaron muy bien y que nosotros podemos aprovechar esta información de ellos para hacer nuestras propias estrategias, tanto adaptativas o de supervivencia. Claro, fíjese que un ejemplo que aquí lo vimos nosotros bastante fuerte y que afectó la gastronomía. No es porque la gastronomía dejó de ser atractiva, no es porque los restaurantes dejaron de funcionar porque sí, pero había temor al contagio. Entonces mucha gente que tenía unas ganas muy grandes de ir a un buen restaurante no iba. Y no iba por el miedo al contagio, no porque miraran feo al restaurante o porque no les gustara el restaurante. Ya lo conocían algunos, otros no. Entonces todo lo que es gastronomía bajó. Pero rápidamente algunos dijeron conforme. Ustedes no vienen a mi restaurante, yo voy hacia su casa y le mando la comida del restaurante, la misma comida rica que a ustedes les gusta, se la mando a su casa. ¿Se fijan? Algunos lo hicieron, otros no. A lo mejor necesitaban un capital, porque había que comprar envases especiales, había que ponerse de acuerdo con otras cosas, pero eh, es una actitud proactiva, una actitud bueno, tenemos que adaptarnos, la situación no la podemos controlar, porque esto es una situación incontrolable, ¿verdad? Bueno,
demos vuelta a esto, busquemos rápidamente, pero obvio, hay que tener estrategias redactadas o a medio redactar o semi elaboradas, llamémoslo así, para adaptarlas a la situación específica. Y una cosa muy importante es lo que no sé, no me acuerdo la palabra en castellano en este momento, el debriefing. El debriefing es esa famosa reunión final que se hace cuando hay una crisis para evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y eso es muy importante, muy importante, porque uno dice, conforme reaccionamos, nos adaptamos, sí, pero faltó algo, sobró algo, hagamos una reunión. Otros lo llaman la crítica final, los nombres no importan, pero es eso, a ver, veamos bien qué fue lo que hicimos y lo que no hicimos. Y enseguida, ¿para qué? Porque no sabemos qué viene para adelante. Fíjese usted, ahora nosotros estamos aquí también recibiendo esto de la fiebre del mono, la no sé qué, ya parece más veterinaria que medicina esto, porque, ¿cierto? La fiebre del mono, la fiebre aviar, cuando no son aves son simios, por favor, ¿qué va a venir después? No sé, por la peste de la tortuga, más o menos. Entonces, es fregado, no es fácil. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que tenemos siempre que estar mirando para adelante. ¿Mm? Eso lo vamos a desarrollar en una clase especial, esto, porque esto es una cosa muy importante, porque no es tanto el, el, el cómo se hace, por supuesto que es importante, pero tener una idea básica, tener un concepto mental. Ya, Ya, profesor, está sigamos. puesto ahí Ya, ya la siguiente slide. ahora llegamos a un asunto que es interesante. Bueno, ya hablamos, hay que tener una estrategia adaptativa, perfecto. Pero aquí tenemos dos cosas. Una, ¿cómo medimos el problema? ¿Cómo medimos la situación que está en nuestro entorno? ¿Cómo nos medimos a nosotros mismos? ¿Y cómo diseñamos esas estrategias? ¿Son todas iguales? No. ¿Son parecidas? Tal vez. ¿Son todas de la misma proyección? Llamémoslo así, del mismo largo o el mismo ancho? No. Entonces, se nos ocurre una cosa muy simple. Ustedes conocían ya, seguramente porque es bastante antiguo, el FODA, ¿no es cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenaza. Sí, está bien el FODA, pero el FODA solo no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa si mezclamos FODA con modelos de diseño de estrategia? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces, fíjense ustedes, fíjense lo que pasa. Esto es una tabla de doble entrada, ¿cierto? Una por aquí en la horizontal y otra en la vertical. Cuando tenemos amenazas con fortalezas, se mezclan, se comparan, ¿y qué nos sale? Estrategias defensivas. Es una estrategia, pero defensiva. No estoy yendo hacia adelante, estoy manteniendo. Cuando tengo oportunidades con fortalezas, claro, tengo fortaleza y hay una oportunidad, hay que saltar. Estrategia proactiva, vamos hacia adelante. Es un riesgo, pero hay que correrlo. Cuando tengo amenazas con debilidades, ya estamos débiles, estamos amenazados, estamos rodeados, bueno, hay que sobrevivir. Estrategia de supervivencia, a lo mejor la empresa hay que achicarla, pero no desaparecerla. Y finalmente, cuando tenemos debilidades con oportunidades, claro, estamos débiles, pero tenemos posibilidades. Adaptémonos. Y esto que parece tan simple, nos demoramos mucho tiempo en darle vuelta con mis colegas en su tiempo y con mis ayudantes, pero es real, es factible. Yo, como les dije, no voy a hablar de nada teórico. No me gusta en este tipo de conferencias, este tipo de cursos, hablar mucho de lo teórico, porque lo teórico ya está. Y lo teórico lo pueden leer en diferentes autores. Por supuesto, hay corrientes de pensamiento. Yo estoy hablando de experiencias, estoy hablando de hechos. Aristóteles era muy sabio cuando decía en la antigua Grecia, la única verdad es la realidad. Y yo le creo al señor Aristóteles, porque la vida me ha enseñado que es cierto. Enseguida, todo lo anterior tenemos que desarmarlo para entenderlo. Y tenemos entonces que hacer una evaluación. ¿Y qué es eso? Conocer la capacidad estratégica potencial, nuestra y del medio. Entonces, aquí nuevamente, fíjense ustedes que tenemos esta figura de cuadrado partido. Entonces, una ventana. Quédense con la idea de la ventana, va a venir después la explicación. Tenemos dos cosas. Arriba tenemos oportunidades y amenazas, lo que constituye el potencial estratégico.
de nuestra empresa. Abajo están las fortalezas y las debilidades de nuestra empresa, que constituyen la capacidad estratégica. En otras palabras, arriba, hasta dónde podemos llegar, abajo, de qué somos capaces. Y ahí está la lista, ustedes la pueden ver con calma, la lista completa de los elementos esenciales. Puede haber más, estos son esenciales, irreductibles. Entonces ya, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades. Y tenemos dos planos. Uno está en nuestras manos, que es la de abajo, la capacidad estratégica, porque son nuestras fortalezas y son nuestras debilidades. Pero arriba, el potencial, que lo definen las oportunidades y las amenazas, no está en nuestras manos, porque está en el medio externo. Entonces hay que tener eso siempre presente. Hay variables que manejamos y variables que no manejamos. Y no les cuento más porque lo demás se los cuento en el curso. Sí, y ahí, ¿Quiere decir algo? sí, quizás reforzar de que cuando usted indica lo que tengo a mano o lo que puedo afectar o no, es que cuando hay situaciones de mercado, la pandemia o cualquier otra cosa, no gastemos tiempo en intentar cambiar esa situación. En realidad lo que tenemos que hacer es desde nuestra mirada ver cómo vamos a reaccionar ante la situación de mercado, pero si no somos un competidor que pueda dar el vuelco al mercado, porque el mercado obviamente se mueve con ay, ¿cómo se dice esto? Cuando no es cierto, especulación. Especulación. Si no somos lo suficientemente impactantes en el mercado, tenemos que irnos directamente a lo que sí tenemos dominio. Y para eso es como volviendo algunas slides hacia atrás, es importante conocernos, conocer nuestro rubro, conocer el competidor y conocer cómo nos movemos nosotros en nuestro plan de acción, más que de verlo en forma global, porque cada rubro se va a adecuar de una forma distinta. Fíjese que es tan cierto eso que dice usted, que llevémoslo al plano militar. Hoy día presenciamos con tristeza la existencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. No nos vamos a pronunciar sobre la legitimidad o ilegitimidad del cuento porque sería muy largo y habría que desarmar muchas cosas y analizar un par de horas del asunto. Pero vamos a lo siguiente. Una pregunta que surge como lógica. ¿A Ucrania le interesa tomar Rusia? Pareciera que no. ¿A Rusia le interesa tomarse Ucrania completa? Pareciera que no. Lo que hasta ahora ha dicho Rusia es que quiere recuperar, entre comillas, quiere recuperar territorios que fueron en su momento de Rusia y que, bueno, cuando cayó la Unión Soviética se dividieron unos para allá, otros para acá, se repartieron como en la Santa Biblia, ¿no es cierto?, los panes y los peces y después, bueno, cada uno para su lado. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que eso era nuestro, que no era, que sí era. Bueno, y ahí la pregunta es, bueno, pero nadie se le ocurrió hacer una negociación previa bien hecha. Yo sé que vienen negociando hace como 15 años, pero no, parece que no acertaron en la negociación. Y al final llegaron a esto. El problema es que las guerras, como bien saben ustedes, se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Hoy día, Ucrania está está tratando de ingresar a la OTAN rápidamente. Pero el problema es que va a arrastrar a la OTAN a una guerra. Los países de la OTAN no están decididos a ir a una guerra. Se dan cuenta cómo también hay oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, y en el fondo nadie quiere meterse en eso. Sun Tzu, en su tiempo, decía, imagínense, siglo VI antes de Cristo, la antigua China, decía, hay que derrotar al enemigo sin combatirlo, convencerlo de que pelear es perder. Él entendía que las guerras no las gana nadie, pero que si yo presiono, motivo, ¿ya?, muevo al adversario y le digo, mira, no te metas conmigo porque te va a ir mal, no te conviene pelear, vas a perder gente, vas a perder recursos, arreglémonos. Pero para eso yo tengo que disponer de una fuerza disuasiva, que lo convenza. Porque hay una máxima muy importante en esto. Uno dice, ya, hay que persuadir al adversario. Sí, pero para persuadir hay que convencer. Y para convencer hay que demostrar. Y para demostrar hay que probar, comprobar. Y hay que tener datos y antecedentes y fuerza
concreta, visible. Mira, ahí están mis fuerzas. Y están bien entrenadas, bien organizadas. No, no te metas conmigo, te conviene negociar conmigo. Y eso es lo que muchos países más o menos, llamémoslo así, más o menos equilibrados, hacen. Tratan de negociar todo lo posible, es decir, que la acción bélica sea solo al final, breve y precisa, quirúrgica. Esas guerras largas no las gana nadie. Bueno, las guerras no las gana nadie. Entonces, aprendamos. Esto tiene que ver con la naturaleza humana. El ser humano es como es, y no podemos pedirle que sea de otra manera. Es algo que va en la esencia del ser humano. El ser humano, mientras no sea capaz de evolucionar, cambiarse a sí mismo y decir, mira, en realidad la cosa... Y aquí nos encontramos con algo esencial. La polemología. ¿Qué es lo que es la polemología? Polemos, griego. El estudio del conflicto. En una guerra, llamémosla así, en un conflicto tradicional, hay un mando estratégico. ¿Qué significa esto que sea estratégico? La estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares. Son acciones meditadas, planificadas, pero todo va encaminado a un fin general. Es decir, son procedimientos, son conjuntos de procedimientos que están dispuestos ¿para qué? Para la toma de decisiones y para la acción en un escenario determinado y en un tiempo determinado. En otras palabras, ¿quién es el estratega? Es un director de orquesta, ni más ni menos. Es un director de orquesta. El director de orquesta, ¿cuántos instrumentos toca? Ninguno. ¿Ustedes han visto alguna vez la partitura de un director de orquesta? No tiene nada que ver con la partitura de un músico. Son varias líneas con unos cuadraditos, unos triangulitos, unas cositas chicas. ¿Qué es esto? No, es otra cosa. Porque lo que él hace son movimientos. Sus manos llevan el conjunto. Ellos no tocan, el director no toca ningún instrumento, pero le va dando la entrada, la salida, los énfasis, las suavidades a la orquesta completa. Y uno dice, vaya, y con este director suena de esta forma, y con este otro. Bueno, acá lo mismo. El general, el mariscal, no sé, el que sea, dirige este paraguas completo, dirige el todo. Entonces, cuando algo es estratégico, sea en el mundo de la defensa o en el mundo de la empresa, es que considera o afecta el todo, simultáneamente. Y lógicamente, esta mesa, como todas las mesas, tiene 4 patas. Personas, recursos humanos. Información. Sin información, estamos muertos. Operaciones. Alguien tiene que dirigir las operaciones. Y finalmente, el abastecimiento, distribución, logística. Logística. Entonces, claro, si nosotros lo miramos desde el punto de vista solamente castrense, claro, pero es una situación de gravedad, es una situación de supervivencia absoluta, significa la supervivencia de un país, de un pueblo, significa sangre. Como decía Winston Churchill, ¿no es cierto? Yo no les prometo más que sangre, sudor y lágrimas. Pero con eso, con la sangre, el sudor y las lágrimas, ganó la guerra. Y fue reconocido por su pueblo como un gran estadista. Veamos la que sigue, por favor, y comparamos. Ahí está, no, inmediatamente antes. Esta, eso. En cambio, la que sigue, por favor. Ahí. En cambio, acá tenemos las mismas funciones, tenemos las mismas 4 patas, pero no las llamamos de manera similar y no las usamos de la misma manera, pero son los mismos elementos. Recursos humanos, claro. A pesar de que a mí no me gusta mucho la expresión recursos humanos, yo prefiero la antigua expresión de personal. Información, claro. Información, porque sin información tampoco. Operaciones, tengo que mover la empresa, tengo que operar, tengo que hacerla funcionar. Y abastecimiento y distribución también. Pero ahí hay una diferencia. No necesariamente todo tiene que ocurrir en un segundo y tal vez no tengo que esperar tanto tiempo. Es mucho más continuo, mucho más lineal y menos oscilante. En el otro hay otros riesgos. Aquí está en riesgo la continuidad y la supervivencia de la empresa, pero eso no se destruye en un minuto. A veces se destruye en días o en semanas, pero no en un minuto. Entonces las velocidades son las que cambian. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar también en una conferencia especial para esto, en que vamos a hacer esta comparación
y vamos a ver los factores, los elementos y cómo interactúan entre sí. No sé si quiere decir algo, ilustre No, colega. profesor, hasta el momento Ya, sí, la comparación bastante clara. Ya. Entonces, con ya. esto, ustedes Ahora, para ahora lo nos podemos, anterior, disculpe, en esta sí, slide ya vamos aterrizando un poco claro, cómo van estas estrategias militares ya viéndolo ya ¿cómo se llama? Al mundo empresarial u organizacional. claro, exacto. En este caso, ¿cuál es el centro de atención? Y ustedes lo ven por el tamaño de las letras, la empresa. Pero la empresa tiene dos condiciones, que son a lo mejor directamente relacionables con ella misma, con nosotros que la creamos. O a lo mejor nosotros la compramos, pero ya estaba diseñada. Tiene que ver con el diseño de la empresa y tiene que ver con la inserción de la empresa en el medio general. Y por eso que por un lado hablamos de rango tamaño, aquí, ¿no es cierto?, en esta caja azul con letras blancas, y abajo hablamos de modelo de negocio. Son un poco las dos condiciones que me están dando el metro cuadrado donde me voy a mover. ¿Por qué digo rango tamaño? Porque yo puedo decir, esta es una empresa pequeña. Claro, pero pequeña respecto de qué. Pequeña porque tengo pocos trabajadores. Pequeña porque no necesito un gran capital de inversión inicial. Pero cuidado, puede tener un rango importantísimo. Si yo me dedico, por ejemplo, a tener una consultora, un think tank, como se dice ahora, un tanque de pensamiento con 6, 7 colegas, arrendamos una oficina no muy grande, y en realidad lo que hacemos es tener 7 computadores, una buena internet y 7 cerebros pensantes. Y la capacidad de cada uno de su formación personal, de su experiencia. Y uno diría, claro, la empresa es bastante pequeña, sí, pero el rango. Si nosotros estamos en condiciones de asesorar grandes empresas o de asesorar servicios de los estados respectivos o transnacionales, qué sé yo, bueno, nuestro rango es alto, nuestro tamaño es pequeño, tamaño físico, pero el rango es alto. Estamos bien posicionados. Y por el otro, el modelo. ¿Cómo yo imaginé y posteriormente creé ese negocio? ¿Cuál fue mi expectativa? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿A qué cosas me voy a dedicar principalmente respecto de otros? Bueno, y eso me significa entonces que la empresa tiene un determinado modelo, tamaño, forma y, por supuesto, oferta de servicios y de bienes. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Me va a dar los niveles de inserción en el medio. Y aquí es donde viene la comparación con el mundo castrense. Porque yo puedo estar a alto nivel estratégico, a nivel operacional, que sería un nivel intermedio, pero más que todo más dinámico. Por eso es operación, operar, mover. ¿Mm? Y táctico, pequeño, pero ágil. Y aquí viene entonces lo que yo les decía. La estrategia es una serie de acciones meditadas, planificadas para un fin, y considera todos los procedimientos posibles para la toma de decisiones y accionar como les decía, en un sombrero grande, en un paraguas que lo toma todo. Cuando algo influye en el todo, es estratégico. Ejemplo, ¿qué es estratégico en la economía actual de nuestros países? El precio de la divisa. Algunos usan euro, otros usan dólar, pero en el fondo, el precio de la divisa y la forma como la divisa se va adaptando, o al revés, la moneda nacional se va adaptando a la divisa, es importante. Si tenemos un dólar flotante o tenemos un dólar fijo. Y por otro lado, la tasa arancelaria, es decir, los impuestos. Tenemos un solo impuesto, como el IVA, o tenemos varios impuestos distintos dependiendo de cada producto. Aquí en Chile, por ejemplo, hace 60, 70 años, había un impuesto para el azúcar, un impuesto para los plátanos, otro impuesto para la benzina, otro impuesto. Cada cosa tenía un impuesto distinto. Entonces usted comprenderá que era muy difícil manejar la economía con ese concepto. Bueno, fue evolucionando esto y finalmente llegamos al acuerdo de que debe ser el impuesto al valor agregado lo que estandariza las cosas. Obviamente hay algunas excepciones, como el impuesto al combustible, pero eso es una historia larga y de otro motivo. Dijimos estratégico. Después tenemos lo operacional. Y lo operacional se refiere específicamente a la ejecución de maniobras metódicas que permiten realizar una serie de acciones, pero bajo un plan previamente diseñado. Es decir, yo estoy, por ejemplo, una cosa absolutamente buen ejemplo para esto es transporte.
El transporte, sea público, sea privado, sea de pasajeros, de carga, el transporte es el ejemplo más claro de nivel operacional. Porque yo estoy constantemente moviendo personas, productos, servicios, moviendo, movimiento. ¿Mm? Ahí hay un ejemplo clarísimo, el transporte. Y en lo táctico, la táctica no es otra cosa que un procedimiento práctico específico. Ahí voy ya a los hechos, para conseguir un objetivo o varios objetivos, empleando los medios que yo tengo, no los de otros. ¿Ya? Es decir, si un país grande como India, como China, alguna vez pasó aquí, por eso lo estoy contando, hace muchos años, nos dijeron, ¿ustedes nos podrían vender tela de blue jean? Claro, le dije. Y después de mucho esfuerzo, reunieron en un mes un barco lleno. Y por supuesto lo compraron. Pero después dijeron, ¿y nos pueden tener 3 barcos por semana? No, no. No porque no queramos. Es porque el tamaño de nuestro país, el tamaño de la industria no da. Ah, muchas gracias, ya. Se perdió una oportunidad de negocio, claro. Pero ¿qué factibilidad teníamos de llenarle 3 barcos por semana? A nivel país, fíjate. A nivel país. No. ¿Por qué? Porque no estaba la capacidad instalada. No estaban las maquinarias, no estaban los trabajadores, no estaba la inversión, no estaba la empresa. Por lo tanto, no pudimos. Porque todos teníamos un rango, tamaño y un modelo de negocio tal. Y de entonces, cuando nosotros comparamos, dígame. No, que le iba a decir que en el fondo, esto que mencionaba usted, los niveles de inserción con los distintos tipos de estrategia que genera un modelo de gestión, en el fondo, y que les recuerdo a todos que esta masterclass es una pincelada Claro, de una serie de cursos que vamos a hacer con el profesor Faunde, y por eso vamos a dar una pincelada ahí bien exacto. superficial de que lo que mencionaba usted, el ambiente interno, el ambiente externo, las opciones, la capacidad de estrategia, FODA metido en medio, y como la Claro, información pasa desde análisis, síntesis, eso es lo que finalmente me genera mis opciones estratégicas. Entonces, es exacto. recordar de que vamos a ir, esto es como un Lego, vamos armando entre todo lo que vamos pasando, Eso ya es llegaríamos un a Lego. Exactamente. un análisis estratégico de esto. Y de esto, profe, ¿qué es lo más importante que reforzaría en esta slide? A ver, en este caso vamos a hacer ojalá dos clases sobre análisis estratégico. Primero, porque el análisis como tal, ¿no es cierto? Análisis no es otra cosa que descomponer el todo en sus partes. Y estratégico, dijimos, no es otra cosa que ver el todo funcionando de manera armónica. O a lo mejor no muy armónica, pero el todo funcionando. Para hacer esa comparación, para hacer ese cruce de información, tenemos que tener muy claro que esto significa una línea de procesamiento de información. Por eso que partimos primero por la información. Previamente a la información podemos decir, claro, hay datos. Los datos generalmente son números. La información son números ya asociados a fenómenos. Enseguida tenemos el análisis, es decir, desarmar este todo en sus partes, entenderlo, por eso compararlo con el FODA, y enseguida decir, bueno, pero ¿qué sacamos de todo esto? Tenemos, no sé, tantos megabytes de información, conforme, pero ¿qué es lo esencial, lo irreductible? Esto. Y ahí vamos a enseñar cómo se usan ciertos métodos de procedimiento específicos para poder llegar a una síntesis sin perder contenido. Esto yo me acuerdo que lo hacíamos y lo vamos a hacer también de repente en papel, primero, después con programas informáticos, pero primero en papel, porque lo primero que tiene que aprender a hacer esto, nuestra mente. Porque a usted le pueden robar el computador, se le descargó el computador, se echó a perder el computador, se perdió todo. No, tiene que hacerlo primero aquí, después con la máquina. Entonces, al final uno dice, ¿cómo es posible si yo tengo un documento, una serie de documentos ahí para que se vea, de 5.000 páginas? ¿Y yo puedo reducir esas 5.000 páginas a 50 páginas sin perder contenido? Sí se puede. Yo le voy a enseñar cómo. Ese es un desafío. Pero hay que tener procedimientos y métodos. Y hay que trabajar y hay que leer. Pero podemos hacer. Entonces, de ahí, tenemos que entender nuevamente otra expresión de conflicto, que es el conflicto de información. La información no está botada en el suelo, no está colgada en los árboles. Hay que buscarla. A veces está mezclada dentro de muchas otras que son importantes, pero para nosotros no son importantes. Hay que separar. ¿Mm?
Entonces, ¿qué tenemos en el caso castrense, en el caso de los conflictos bélicos? La guerra de información, o la infoguerra que la llaman algunos. No importa. Pero ¿qué tenemos? Hay una acción dedicada a captar inteligencia, saber lo que piensa el adversario. Hay muchas maneras. Después, la guerra de contrainformación, cuidarse del sabotaje a la infraestructura de sistemas informáticos. Eso es complicado. Pero sobre todo la guerra de contrainformación. Hay una frase muy antigua en polemología, en todo lo que son estudios de las guerras, que dice, la primera baja, el primer caído en una guerra es la verdad. Y eso es muy cierto. En las guerras cada país trata de mostrar lo que ha logrado, negarle la información al otro y tratar de aparecer ante el mundo como que lo está haciendo bien y que va ganando. Entonces, por eso digo, la primera baja en una guerra es la verdad. Cuando se trata de crisis económica, también. Abajo a la izquierda, la supremacía en la guerra de información. Supremacía. Es decir, ¿quién va dando mayor y mejor información? Cuando digo mejor, digo más completa. Para convencer al mundo o al medio cercano de que yo tengo razón. Y enseguida a la derecha, abajo, guerra por la información. Es decir, cuando yo, ¿qué es lo que quiero? Quiero movilizar esta información para lograr lo que está ahí, influencia, manipular a los otros, incluso hacer un poco de subversión, es decir, a ver, un momentito, a ustedes le están mintiendo, ¿no? Generar contenido y darle sentido a la información. Porque esto es complicado. Y ahí está la prensa. Y ahí hay un problema también, porque cuando hay un conflicto, la prensa hace lo que puede con lo que tiene, pero hay problemas. Sabemos todos los sacrificios que han hecho los corresponsales de guerra, etc. Nos vamos al mundo civil. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente conflictos de información, que no son otra cosa que alarmas. Son alarmas, sirenas, campanas que suenan de pronto, pero que no todo el mundo los ve. Y aquí hay un concepto que lo vamos a desarrollar también, que se llaman los actores prospectivos. Son personas que se dan cuenta antes que el resto de que hay un problema, o que por lo menos huele a problema. Tiene una nariz muy grande. Entonces, mira, puede que pase algo. Ojo, alerta. Es una alarma. Puede que se equivoque, ojalá que sí. Uno siempre dice, ojalá que esta persona que tiene esa habilidad se equivoque. Y él mismo dice, ojalá que sí. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Siempre va a haber una necesidad de captar información sensible o conocimiento privilegiado. Captarlo, no robarlo. Captarlo. Ejemplo, se va a dictar una norma donde nos va a cambiar todo el sistema arancelario, en el país que sea. Complicado, porque los impuestos, ustedes saben, distorsionan el sistema. ¿Son necesarios? Claro que son necesarios, pero nos puede significar un poquitito. Otra cosa, fíjense ustedes que la mayoría de nuestros países latinoamericanos exportan productos, materias primas, pero además alimentos, carne de vacuno, carne de pollo, pescado. Y nuestros mares, por razones mundiales, digamos, y no tan mundiales, de repente tienen dosis de contaminación. Entonces, si yo tengo un pescado que tiene un índice, no sé, pues 0,0045 de contaminación, la Unión Europea en un momento me dice, sí, yo tolero hasta el 6, 0,046. Perfecto, estoy dentro. ¿Y qué pasa si mañana dice el Comité de Ecología Ambiental de Europa, dice, mire, ¿sabe qué más? No, vamos a soportar hasta 0,3, no. Flauta, 0,30, y yo estaba en 0,45, y Europa me decía 0,46, así que pasa, pero ahora con 0,30 no paso. ¿Qué hago? Entonces, ¿se fijan? Son variables que no están en nuestro, pero yo tengo que ir mirando. Oye, se reunió el Consejo de Europa, se reunió este otro, me pueden cambiar las reglas, y eso me puede perjudicar. A la derecha tenemos acciones de contrainformación, la prensa. Conversábamos el otro día con la señora Dayan, el caso que siempre pasa. Ustedes lo ven en revistas, por ejemplo, cuando había revistas en papel, ahora casi no hay. Universidad de Burundi, o sé, de un país lejano, de Brunei, descubre que tal cosa genera obesidad o genera no sé qué en la piel. Y todo el mundo dice, oye, mira qué extraño. O que el yogur de tal tipo tiene tal problema. La universidad no la conoce nadie, pero la noticia impacta.
Impacta sobre todo a los que no somos especialistas en yogur. ¿Y qué es lo que significó? Que muchas de las empresas van a decir, oye, a ver un momentito, veamos de qué se trata esto. Empieza la reacción. Diga, ya no es acción, es reacción. Veamos si es cierto, veamos. Y por supuesto, hay que contrainformar. Hay que decir, no, eso no es así. O bien, si es verdad, bueno, ¿cómo vamos a adaptarnos? Porque no podemos perder ese mercado que ya lo hemos tenido por tanto tiempo. Puede tratarse de un sabotaje económico. Puede ser un sabotaje a nuestro sistema de producción. Abajo a la izquierda tenemos que ganar la supremacía. Hay que influir en los medios, pero hay que respetar las normas jurídicas. Y además, siempre, siempre, siempre la empresa va a tener una demanda por información sensible. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos trabajando o enfrentando influencia, manipulación, contenido y sentido de la realidad. Fíjate que eso es una cosa bien importante, el sentido de la realidad. Entonces, como ustedes ven, no es fácil, pero esto es real, esto existe y se produce. Y eso lo vamos a estudiar entonces en su momento en detalle. Sí, ahí, profe, quizás solamente indicar de que los actores prospectivos siempre en el rubro siempre va a haber alguien, entonces es como el seguidor, o sea, si yo veo Exacto. que uno está actuando o generando estrategias de alguna u otra forma, es porque es el primero en reaccionar. Entonces yo debiera siempre tener un prospecto a mirar de cómo se está moviendo, porque para mí es un buen sensor, es un buen satélite, porque, Claro, tal como decía usted, se está reuniendo la asociación de esto, se está escuchando mucho esto, entonces el actor prospectivo hay que identificarlo claro. y hay que saber ocuparlo a nuestro favor. Y eso lo vamos a ver Exactamente, como varios ejemplos ahí en los cursos que tengamos exactamente. que vamos a hacer más adelante. Así es. Bueno, ¿Qué, profesor? ahora dijimos, claro, tenemos necesidad de información, tenemos que mover la información, pero lo primero que tenemos que ver es la relación que existe entre la información y los hechos. Los hechos nos dan información. Eh, y aquí lo primero, entonces, por eso está con rojo ahí, son los hechos reales, los hechos que yo puedo medir, observar, grabar, filmar, cuantificar. Entonces, lógicamente, esto parece una especie de rombos metidos dentro de otro rombo. Pero lo que ocurre es que yo estoy tratando de mostrar aquí una idea de simultaneidad. Por un lado tenemos que observar, pero no basta. Tenemos que explicar, pero no basta. Tenemos que comprender, pero no basta. Tenemos que anticipar, por lo menos varias hipótesis. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Va a pasar una cosa? No necesariamente. Acá puede afectar de esta manera, acá esta otra. Entonces, son alternativas. Y por eso las alternativas nunca son iguales, dependiendo de esta situación de perfil particular que tiene cada empresa, cada rubro. Entonces ya, estamos allí, pero no hemos llegado todavía. Vamos de nuevo a los hechos. Ya dijimos, tratamos de comprender, sí, pero a ver, tenemos que entender también. Comprender, no, comprender, cordial, corazón, entender, ente, mente, mente capere, ¿cierto? Capacidad mental. Tenemos que prospectar, mirar hacia adelante, pero ¿qué es lo más importante? Tenemos que interpretar. Tenemos que interpretar esos signos que nos da la realidad. Pero para eso no es como una adivina asiática o del Oriente Medio que tiene una bola de cristal aquí que está con un turbante. No, eso ya no funciona. Esto hoy día es de otra manera, hay que tener método. Hay que tener método, procedimiento y trabajo sistemático. Y ahí recién nos vamos a acercar a la realidad. Estamos viendo hechos. Vamos a ver la realidad completa en ese rombo azul. Sí, y ahí, profesor, indicar de que porque es importante los hechos reales, la interpretación, la comprensión y todo lo que acaba de decir usted, porque así nos hace verificar bien lo que está pasando en el entorno y no tener algo desde la subjetividad. Los hechos reales Exacto. también van a depender mucho de la interpretación del observador y de la información y de alguna forma también de la profundización del tema que tenga. Entonces, las personas que estén tomando esto, por eso es importante que conozcan su empresa, el entorno, el competidor, porque esa Exacto. va a ser información valiosa para que cuando pase algo, Claro. el hecho real sea objetivo, no subjetivo, y lleva a una interpretación correcta de los hechos y comprender la verdad y lo que está pasando, y que a lo mejor es un estado de alerta
o quizás es otra situación, pero eso es lo que hace todo lo que había explicado anteriormente, con el conocimiento, amenaza, foda, todo lo que hemos visto, es para llegar en una conclusión más robusta. Exacto. Tenemos entonces, como ya nos vamos acercando hacia, hacia las cualidades y calidades de información. Tenemos tipos de información, tenemos modelos y tenemos complejidades. Yo con esto solo quiero marcar el tema lo vamos a estudiar después en detalle. Pero ¿qué es lo que tenemos normalmente? Información, yo le pongo esto porque desde el tiempo de los chinos antiguos, ¿no es cierto?, de Sun Tzu, Tzu-Ma, Lao Tzu y otros más, siempre ellos le dieron colores a la información, la caracterizaban por colores. Y de ahí viene. Información blanca, gris y negra. Por supuesto hay de otros colores, pero eso lo vamos a ver ahí después. La información blanca es aquella que es legal, disponible, fácil, los medios de comunicación abiertos, que hay fiabilidad y hay facilidad de evaluarla. Tiene un débil valor estratégico, porque generalmente son opiniones respetables, pero opiniones de los cronistas o periodistas o redactores que trabajan en los medios. Y por supuesto necesitan un tratamiento masivo de Big Data. Se puede meter toda la prensa a un computador grande con un procesador de Big Data, por supuesto algo va a salir. Pero ¿es eso la verdad total? No necesario. ¿Hay un acercamiento? Sí. ¿Pero verdad absoluta? No. ¿Por qué? Porque también los medios tienen su intención, su corazón, su orientación, su línea editorial, como dicen. Enseguida, en la información gris, bueno, hay disponibilidad, pero hay una disponibilidad restringida. No siempre está todo disponible. Hay un límite ético para adquirirlo, hay una fiabilidad relativa, hay un fuerte valor agregado, eso sí. Normalmente esto se refiere a información que uno obtiene con los colegas, con los pares, con los iguales, con los amigos, con los cercanos, con los conocidos. A veces incluso uno puede ser competidor con otro que tiene una empresa similar a la de uno o parecida. Pero la gente sabe, si no cooperan las crisis, lo vamos a pasar mal todos. A veces hay que entregar información a cambio de otra información. Mira, ¿qué piensas tú? No se trata de entregar una información así como quien pasa un billete para comprar algo. No, no, no. Intercambiar ideas, conversar. Conversar, muchas veces uno ve lugares donde a la hora de almuerzo se juntan diferentes empresarios, chicos, medianos, grandes, y conversan. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si son competidores. Oye, una cosa es ser competidor y otra cosa es otra cosa. Conversan, intercambian ideas. Los desayunos de negocio es un buen ejemplo. Exacto, se están exactamente, usted lo ha dicho. Se juntan son claro. desayunos empresariales que obviamente dependiendo del grupo que tengan un fin de networking, pero eso es la verdad, es hablar qué es lo que nos está pasando a todos en conjunto sin evidenciar cuál es mi estrategia personal o de empresa, pero estos desayunos de negocio ayudan mucho a generar estrategias en conjunto para avanzar todos, porque hoy en día no es desconocido, la única forma de salir a flote con un mercado tan competitivo como estamos hoy en día es educarnos y colaborarnos. Claro, la colaboración es muy importante. Mire, le voy a dar un ejemplo histórico, después lo podemos explicar. Durante la Segunda Guerra Mundial, yéndome bastante atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Fíjese usted que estaban peleando ahí, ¿no es cierto?, los alemanes contra los rusos, había japoneses peleando contra los chinos, los norteamericanos que peleaban tanto en Occidente como en el Asia, los ingleses por un lado, los franceses que estaban arrancados de la Francia Libre, del general de Gaulle, estaban en Inglaterra, se peleaban en el África, no, una cosa muy compleja. Sin embargo, con los años, se ha ido develando información de que los jefes de inteligencia de las diferentes potencias en conflagración, incluso los enemigos, se reunían, por ejemplo, en Lisboa. Lisboa era una ciudad donde estaba llena de espías. ¿Eh? Entonces, pero no conversaban de la guerra, conversaban de cómo va a ser Europa después de la guerra, qué vamos a hacer después. Entonces, pero ¿cómo? Sentado en una misma mesa, el jefe de inteligencia del Abwehr de los alemanes, el almirante Canari, famoso. Sí, pero Canari era un profesional, pues. Era un señor que había hecho su vida en el asunto, no estaba metido con la Gestapo, con las SS, no. El tipo era un caballero.
sabía, entendía, y hablaba con el inglés, con el francés, con el ruso, con el norteamericano. Sorpresa, no, había que conversar. Había que conversar. ¿Y dónde estaba él ahí? Pues la información gris. Y se iban para allá, asistían a la ópera, iban a diferentes cosas, pero desayunaban, almorzaban, comían juntos, discutían el futuro. Y bueno, y la historia después demostró eso, no es una idea mía, eso la historia lo fue demostrando, cómo estas cosas fueron avanzando y por qué se produjeron los fenómenos históricos. Ellos eran actores prospectivos. ¿Mm? En la empresa igual, hoy día tenemos gente que está trabajando sobre todo a nivel de informática, a nivel de producción de alimentos, bueno, y uno dice, pero si deberían ser enemigos. No, son competidores, no son enemigos, no son tontos. Aprendieron de las guerras. Las guerras no las gana nadie, la competencia sí las puede ganar. Y hoy día puede ganar uno y mañana otro. En la información negra, por ejemplo, claro, ahí está lo complicado. Hay disponibilidad o accesibilidad prohibida. Hay información que es sensible y que es privilegiada solo para los gobiernos. Por eso que hay que tener gente muy ética, muy capaz y muy serena a nivel de los gobiernos. Ellos manejan información sensible. Imagínense que esa información se mal utiliza. No, no puede ser. Hay que tener gente con una probidad absoluta. Hay que combatir el espionaje, pero se produce el espionaje. ¿Por qué? Porque somos humanos. La condición humana es así, somos así. Uno puede estar en contra, claro, éticamente y legalmente, horrendo, pero es real. El espionaje existe. No es algo que nos agrade, por supuesto que no existe. Y, por supuesto, hay un fenómeno ahí que yo lo puse despacito, pero que lo vamos a ver después en detalle. La infoxicación, a diferencia de la intoxicación, esto es una intoxicación con información y que a veces se produce como una forma de agresión. Intoxicar al otro con información para que pierda el sentido de las cosas, para que se entretenga con detalles. Y por supuesto esta información negra tiene un muy fuerte valor agregado, porque tomar una decisión con una información privilegiada es importante, es importante. Ha habido casos, no hay para qué mencionar. Ahora, tradicionalmente, la producción, y esto, aquí estamos hablando del ciclo de información que generó Sherman Kent en 1940 en Estados Unidos. Hasta el día de hoy no se ha modificado mucho, ¿cierto? Los datos entran en una especie de espiral de un caracol y va desde la colección hasta la interpretación final. Y allí se produce lo que nosotros llamamos el conocimiento útil. ¿Útil para qué? Para la gestión, para la decisión y para la acción. Es un procesamiento. Esto muchas veces dice, no, esta es la verdad pura, no necesaria. Es más bien, prefiero usar la palabra certeza, porque la verdad es más bien algo filosófico o teológico, pero prefiero usar la palabra certeza, certeza de los hechos, certeza de las conductas, porque los planes pueden ser distintos o pueden ser parecidos, pero ¿qué es lo más importante? La mente del estratega, la mente del que hace las cosas, la creatividad respecto. Dos líderes, o sean militares o sean financieros, pueden tener la misma información, la misma. Sin embargo, los dos van a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen capacidades propias, creativas, de hacer o no hacer algo, de generar movimientos rápidos. Y aquí está. Eso mismo hoy día lo llevamos al mundo empresarial. Fíjense ustedes, está el usuario, lo voy a mostrar ahí con el mouse, está el usuario. Pero el usuario tiene una expresión, tiene un carisma, tiene un sello. Cuando dice, el dueño de Microsoft, ya sabe todo el mundo cómo es, el carácter que tiene, un personaje. Es una expresión. Pero ese usuario, ¿qué tiene de requerimiento? Necesidad de información. Siempre hay necesidad de información. Pero no es una cosa de decir, tráiganme información. No, se necesita un plan. Y ese plan necesita una orientación. ¿Qué necesito? ¿Por dónde? Nuevamente volvemos a las coordenadas iniciales. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para ir centrando esto? Y eso significa que yo voy a tener aquí un plan de búsqueda, ¿sí? Un plan para buscar información. En el medio militar, medio castrense en general, se decía que primero la búsqueda, después la gestión. Hoy día no es tan así. Y el medio empresarial en ese sentido dio un salto cualitativo. Yo recuerdo que por ahí por los años 90
hubo una gran discusión en Francia, porque el gobierno francés autorizó la existencia de una escuela o academia, no me acuerdo el nombre, pero en el fondo era una entidad docente, una instituto, no sé, una cosa así, de guerra económica. Entonces se entendió en otros países que Francia iba a desplegar guerra económica contra los demás, cuando lo que iban a hacer era precisamente a la inversa. Era un instituto para formar gente capaz de prever agresiones económicas. Era totalmente contrario. Incluso una persona trataron de meterlo a la cárcel, fue todo un cuento. Pero fue una mala señal. Porque el problema es, no, si yo no quiero agredir a nadie, pero me quiero proteger. Bueno, cuando se aclaró todo esto, bueno, cambiaron el nombre, hicieron varias cosas, pero en el fondo lograron establecer eso, que haya gente preparada para enfrentar agresión económica, agresión financiera. ¿Mm? Entonces, tenemos dos cosas, la búsqueda de lo desconocido y la gestión de lo conocido. Y ahí vamos a entrar después también en los procedimientos. Tenemos que ir trabajando en dos hojas, en dos planos simultáneos. Lo que sabemos, lo que necesitamos. No lo que queremos, no, lo que necesitamos saber. Por eso hay que tener el plan muy claro en la mente, el objetivo, no perderlo jamás. Ahora, en esta búsqueda, ¿qué tengo yo? Tengo fuentes de captación. Y ahí los puse, claro, están dibujados así en forma esquemática. Pero también vamos a ver, ¿no es cierto?, medios de prensa, abiertos, no tan abiertos, colegas, amigos, etcétera, etcétera. Pero acá entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de la búsqueda, vamos a explotar eso, vamos a tratar los datos y vamos a buscar explicaciones. Y eso va a ir al usuario. Y por el otro lado, con la gestión de lo que ya sabemos, vamos a hacer una interpretación, un nuevo análisis y una síntesis que va a ir también al usuario, se va a ir juntando. Y el usuario entonces va a tener una satisfacción de su necesidad de saber. Y va a decir, en realidad esto es así, así. ¿Ustedes se acuerdan de hace poco tiempo lo que le pasó a la empresa Volkswagen? Que los acusaron de que estaban modificando los tubos de, ¿cómo se llama esto? Los catalíticos, y que había todo un cuento. Efectivamente, había algo, pero no era tan grande como las otras empresas automotrices expresaron. ¿Mm? Volkswagen, curiosamente, cuando todo el mundo decía que no se podía, Volkswagen se recuperó, y hoy día está como antes, y mejor. Astucia, habilidad. Este es el caso real que me parece muy importante, porque es un caso histórico. Este señor, Harishi Johari, es un literato indio, uno le dice hindú es la religión, y este señor, Kenichio Omae, japonés. Ambos, en algún momento de la historia y luego de la Segunda Guerra Mundial, conversaron de diferentes cosas, se conocían, qué sé yo, y llegaron a establecer las bases de lo que es hoy día esto que yo les he mostrado, la idea de la ventana. Este era literato, este era psicólogo. Ellos descubrieron que el ser humano piensa en ventanas. Fíjense que es curioso. Aquí ven ustedes estas líneas, ¿no es cierto? Está dividido en cuatro, subdividido en cuatro, ad eternum. Posteriormente, en los años 80, aparecen estos dos personajes, Joe Lufty y Harry Ingram, que son, uno es norteamericano y el otro es británico, creo, no importa. Pero uno es Joe y el otro es Harry, es decir, Joe Harry, se acordaron de ello, trabajaban los mismos temas de ello. Entonces, crearon, y yo eran psicólogos también, crearon el concepto, recrearon, potenciaron el concepto de ventana, porque se dieron cuenta que efectivamente lo que habían dicho estos otros caballeros anteriores era verdad. Ellos lo habían hecho más bien en términos empíricos, estos otros lo hicieron en términos más científicos, pero comprobaron que era cierto y le dieron una connotación científica. Y de pronto, cuando estaban en eso, fíjense ustedes, una cosa psicológica, aparece el dueño de Microsoft y les compra la idea. Señores, venga para acá. ¿Y qué es lo que crea Microsoft? Windows. Y esa es la insignia de Windows, 4 ventanas. Oh, sorpresa. No, nada de sorpresa. Cuando antes trabajábamos con DOS y con otros sistemas de Fortran, qué sé yo, que eran muy desagradables, por decirlo, no eran simpáticos. Resulta que ahora con Windows y las cosas posteriores, digamos, partimos por Windows, son amigables para el usuario. El usuario no tiene que estudiar tanto y tiene más bien que navegar en estas ventanas. Y puede navegar y navegar lo que pueda y hasta donde le dé su equipo, más bien la capacidad técnica.
Entonces, esto es interesante, porque si la mente humana, por alguna razón que no sabemos, porque ellos descubrieron esto, pero no descubrieron el origen, lo del origen está en nuestra mente. El ser humano cuando organiza su información lo hace de esta manera. ¿Ya? Ahora están estudiando el por qué, pero eso es ahora. Esto fue en los años 80, pero está vigente. Por eso, Entonces, dígame. un poco para ir, porque este curso nosotros lo vamos a hacer en muchas sesiones porque, como se dan cuenta, es información que tiene que ir decantándose, tiene que ir teniendo como una lógica de avance. Sin embargo, también hay que decirlo que hablar de estrategia siempre asusta, pero también es harta información ahí. Entonces, un poco como ya sintetizando la masterclass, nos quedan varias slides bien interesantes, pero es un poco ha ido desde la amenaza, ha ido el conocimiento, ha ido ahora a Yohari, que Yohari entrega una información muy valiosa que es lo que lo vamos a ver en profundidad en el curso, lo que sé, lo que no sé y cómo avanzo con eso, porque lo importante es mover la información y el conocimiento, ¿cierto? Y esto es Claro, un poco lo que usted tiene aquí en esta slide, que de alguna forma los datos, la información, lo necesito para generar evaluaciones, análisis, interpretar, que ya dijimos que la interpretación va a depender de la persona que lo esté haciendo con la preparación suficiente y todo, para sacar una síntesis y eso generar una expectativa, porque la claro. La información síntesis, sin movimiento eso es. no tiene razón de ser. Claro, pues esto es un insumo. Lo que nosotros estamos generando con todo esto es un insumo. Tenemos datos normalmente numéricos, ¿cierto? Tenemos informaciones que son agrupaciones de datos más elementos cualitativos. Y de ahí llegamos a un conocimiento útil, como dijimos antes. ¿Para qué? Para algo. Para la gestión, la decisión y la acción. Y obviamente que eso lo tenemos que reducir a una síntesis, no reducir en términos de contenido, reducirlo en términos de palabras, decirlo en pocas palabras, poco, preciso, oportuno. Y eso nos da una expectativa, no nos da una situación ya terminada, no, es para mejor enfrentar la realidad. Así que, exacto. Entonces, aquí tenemos, fíjense ustedes cómo vamos a ir mirando los porfiados hechos. En la horizontal tenemos verdad, error, falsedad. En la vertical tenemos hechos y eventos. Los hechos son más pequeños, los eventos son situaciones compuestas de varios hechos. ¿Mm? Cuando yo tengo verdad y hechos, tengo situaciones probadas. Cuando tengo error y hechos, tengo situaciones equívocas. Cuando tengo falsedad y hechos, hay una falsificación. Cuando tengo verdad y evento, realidad. Error con evento, imaginación. Falsedad con evento, ficticio. Que se dan situaciones, se dan. Y eso lo vamos a explicar con ejemplos. Entonces, cuidado, hay que ver, porque este insumo que sacamos del procesamiento de la información, de la gestión de este procesamiento, no termina allí, continúa en la realidad. Así que si quiere podemos... Exactamente. Bueno, y aquí tenemos el elemento más complicado. Cuando la situación no es normal, sino que es más bien crítica, hay que enfrentar esa crisis. Crisis viene de la antigua expresión china también, Wei Yi, peligro y oportunidad. Hoy día se reconoce que es peligro y oportunidad. Peligro porque se ve que hay un riesgo, a lo mejor general, un riesgo genérico para todo, para la sociedad, para el rubro en que estamos, pero una oportunidad de salvarse, de sortear este peligro. Por eso que las crisis se representan con una X, no sé si la han visto ustedes, que hay lo que se llama el punto de no retorno. Cuando traspasamos el punto de no retorno, no hay posibilidades fáciles, a lo menos, de volver a la situación original. Vamos a tener que encontrar una nueva situación de equilibrio. Por eso hay que tratar de que las situaciones críticas no sobrepasen el punto de no retorno. Entonces, para esto necesitamos fuentes de información más detalladas o bien procesadas de otra manera. ¿Y qué tenemos? ¿Cuáles son las fuentes? Humanas, clásicas y sociales hoy día. Humanas, ¿no es cierto? Los periodistas, las redes de información, los contactos profesionales, las fuentes puntuales. Ahí hablaba muy bien la señora Dayan de estos desayunos o almuerzos ejecutivos, empresariales, etc. Claro, hay que hablar con los colegas,
A lo mejor no son mis amigos cercanos, pero son mis colegas en el tema. Hay que hablar. No, no hay que tenerle miedo a eso. Profesor, Enseguida, pero ahí también dígame. un poco para dejarlos ahí los amigos invitados al curso, un poco esto va a ayudar a que entenderte independiente como lo llaman en cada país, este asunto de comentarios, de información que no está validada, genera mucho ruido. Entonces, lo importante es ir a fuentes humanas que sean con un sustento o un respaldo que genere no el chisme o no el gossip asociado Exacto. a esto, y que los medios clásicos, tengo que ir a los medios clásicos. Los medios sociales hoy día están haciendo un gran impacto, pero también desinforman. Entonces, es la importancia de cómo esta fuerte información la voy a usar en la crisis, porque esto me va a generar una cartografía de escenario futuro, dependiendo Exactamente. de dónde estén los. Exactamente. Exactamente. A veces, como dice muy bien usted, un chisme, que uno lo puede tomar como chisme, pero un chisme es un indicio. Claro, puede ser un indicio intencionado, mal intencionado, pero también puede ser un indicio real, pero es un indicio, no es una verdad. Pero a mí se me prende, de esa conversación se me prende una ampolleta. A ver, ¿será verdad? ¿Me están engañando? Nuevamente volvemos, se fija el pensamiento crítico. ¿Me estarán engañando? ¿Estaré yo engañado? ¿Habré yo entendido mal? A ver, investiguemos. Y ahí hay que entrar a investigar y a ver en los diferentes medios, por eso están mencionados allí, cómo puedo yo probar si ese chisme, entre ese rumor, es verdadero o falso. Se pueden dar las dos cosas, pero yo no puedo dejarlo pasar. Porque muchas, no, no vamos a esas reuniones porque ahí hablan puras leceras. No, cuidado. Hay, como diría un agricultor, ¿no es cierto? Hay que separar la paja del trigo. ¿Mm? Hay que separar la paja del trigo. Pero está ahí, el trigo está ahí, hay que separar lo que es verdadero o probable de lo que es rumor. Y que esa separación nos va a hacer de alguna forma tomar algún tipo de acción, que es si ataco, si contesto, si salgo corriendo, Exacto. si en ¿Cuál es mi realidad actitud? estoy Porque siendo. fíjense usted aquí, yo constantemente tengo el deber, lo que es un deber para mi empresa, para mi subalterno, para mi socio, no necesariamente tengo que ser yo el único dueño, ¿no es cierto? Puedo tener socio. Tengo el deber de estar constantemente poniéndome al día y mirando y haciéndome la pregunta, ¿somos atacados? Ahora, el ataque no tiene que ser porque un competidor, puede ser un ataque informático, puede ser un virus, porque a veces usted sabe la diferencia entre el hacker y el cracker, eso lo vamos a ver también, pero en el fondo hay gente que trata de meterse en nuestro sistema y otros meterse para destruir, para hacer daño, otros para robar. Hay diferentes delincuentes informáticos, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, somos atacados. ¿Con qué intención? ¿Para qué nos quieren robar algo que no es tan importante? Alguien a lo mejor está haciendo una macro base de datos y necesita información y se mete y lo roba. No nos daña, pero nos roba. Entonces, bueno, al ir poniéndose sucesivamente al día, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Responder? ¿Atacar? ¿Devolverle lo que nos están mandando o continuar corriendo? Bueno, veamos. Seguir corriendo, volver a atacar. Bueno, devorarnos al contendor. A lo mejor lo podemos pillar, lo metemos a la cárcel, al hacker, pero veamos, ¿para qué quería esto? Veamos. Y al final, si la cosa es grande, el problema puede ser grande. Pregunta, hay que hacerse esa pregunta. ¿Salimos del juego? ¿Cuándo? Yo no puedo sostener el negocio bajo esta condición. No puedo, no puedo, porque ya me están comiendo por los pies. ¿Cuál es el momento óptimo para salir? Eso es importante. Napoleón, recuerden ustedes, decía, más vale una retirada a tiempo que una batalla mal ganada. Y eso sigue vigente hasta hoy. Y Y aquí, tenemos finalmente el profesor, problema. ¿Cómo? aquí justamente le iba a decir que ya ahora que estamos terminando la Sí, masterclass que es esta, es un poco de que vamos a revisar en esta clase la manipulación afectiva y cognitiva, porque esto al fin exacto, y al cabo genera sesgos, y estos sesgos exacto, que va de la mano con la manipulación y genera de alguna forma los riesgos de conducta, o sea, las reglas de conducta, compromiso, y va asociado a una serie de emocionalidad también que lo tiene claro, el empresario.
Y que Eso es. finalmente se transforma en que toda esta información es todo esto, si se dan cuenta, es harta información, pero vamos a ver todas las opciones para ver si con esta agresión en información vamos a tener una parálisis decisional, vamos a tener una pérdida de reputación o una caída en el mercado, porque al fin y al cabo eso es lo que nos hace o no competitivos, es ver Exacto. todas las aristas de lo que de alguna forma podemos sacar en limpio. Claro. Entonces nosotros podemos sustituir, en su momento lo vamos a aprender. Ahí donde dice agredir con información, vamos a poner ahí en ese cajón, vamos a poner una información que nos parece que es agresiva. Y vamos a empezar a comprobar estos cajoncitos, chicos. ¿Será verdad que aumenta? ¿Será verdad que perturba? ¿Será verdad que choca? ¿Será? Pero ahí está la información. Aquí ponemos solamente el cajón. Pero al final, ¿tenemos parálisis? ¿Tenemos pérdida? ¿Tenemos caída? ¿O tenemos una? ¿O tenemos dos? ¿O tenemos las tres? Pero tenemos que saber algo, tenemos que tener alguna orientación. Exacto. Y finalmente, con esto terminamos esta masterclass. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto, de todo este procesamiento, de toda esta gestión de la información, tanto externa como externa? Una evaluación lo más cercana posible a la situación real en la cual estamos insertos, con tres acciones. Una síntesis diagnóstica, es decir, un diagnóstico último, el establecimiento de limitaciones y posibilidades de acción nuestra, y una evaluación estratégica, es decir, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo está el medio nacional, el medio profesional nuestro, llamémoslo el rubro nuestro, y cómo está el mercado general, y cómo está el mercado mundial? ¿Para tener qué? Para tener insumos de información para dos cosas: proyecciones y proposiciones. Las proyecciones son de gestión y decisión, y las proposiciones son acciones deseables o factibles. Porque yo puedo querer algo, pero lo puedo hacer no siempre. Esto lo vamos a desarmar también en una conferencia completa y vamos a decir, mire, llegamos de esta forma, llegamos acá. Pero cuidado, la palabra clave de este tema que vamos a desarrollar en varias clases es convergencia. Yo no puedo estudiar una cosa sin la otra. Aquí son círculos concéntricos donde nos vamos acercando a la realidad, a la certeza. Yo no me atrevo a hablar de verdad, porque la verdad o la tiene Dios o la tienen los filósofos, pero eh, prefiero quedarme con la certeza, las cosas concretas. Con eso nos manejamos. Y me parece que estaríamos llegando al final. Y quizás hacer, ya me gustaría tomar como resumen algunas cosas que usted ha mencionado en la masterclass. Primero, de que indicarte que esto no porque tenga una estructura militar o una estructura de grandes negocios no pueda ser implementado en empresas más pequeñas, entendiendo Claro, qué es lo que significa para cada uno pequeño, como usted lo mencionaba en un ejemplo. Esto puede ser llevado a la escala que uno quiera. La diferencia es exacto, que si uno piensa en chico, va a crecer chico, y si uno piensa en grande, va a crecer en grande. La diferencia entre una empresa que sale a flote o no es justamente esa mirada estratégica de cómo ir navegando en aguas tortuosas o turbulentas, y es la capacidad de adaptación. Y lo otro, que me gustó mucho su frase que lo comentaba de Sun Tzu, que en el fondo no tenemos que ir a pelear con el competidor, sino que de alguna ¿no? forma tenemos que convencerlo que la manera no es pelear, y aprovechar estos desayunos, estas instancias empresariales, porque siempre va a haber información que va a ser de utilidad para poder quizás mostrarme aristas que no había visto. Y el último punto que quizás yo lo sigo enfatizando: la única forma de salir a flote hoy en día en el mercado es educarse, cosas como esta, son Exacto, inversiones, educarse y colaborar. Y cuando se exacto. genera esta reciprocidad, mágicamente esta cosa va avanzando, y también va en la línea de la ética, de la moral y todo lo que significa Claro. la empresa. Entonces, de alguna forma es dejarlos invitados a los cursos que vamos a hacer con el profesor Faúndez, que nosotros como InspiraCap estamos muy contentos de que sea así, donde vamos a enseñar siempre un contenido que lo podrían encontrar en las mejores de las universidades, pero ¿por qué no pueden ser merecedor de adquirir este tipo de conocimiento? Y lo que queremos con el profesor Faúndez es dejarlo a disposición de ustedes.
Profesor, ¿alguna palabra de cierre antes de Mire, darle mis una cosa, agradecimientos? solo una. A veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Lo que está como lo que no está. Porque uno dice, bueno, en esto está faltando tal cosa. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre precios, estamos discutiendo de calidades. Nadie ha mencionado que la divisa puede cambiar porque hay un problema externo en otra parte. Entonces, lo que no está también es importante, tanto en lo pequeño como en lo grande. Lo que se ve, lo que no se ve. Ahora, claro, uno no puede ponerse tan difícil, pero hay que considerarlo. Hay que considerarlo y en ese sentido el pensamiento oriental ha sido muy, muy importante. Fíjense ustedes la diferencia entre el Go y el ajedrez. El ajedrez parte con todas las piezas sobre el tablero. El Go parte con el tablero vacío. Son Hay que, maneras de ver las cosas. hay que Son cambiar maneras la de ver la realidad. mirada, hay que aprender Claro. a cambiar la mirada para ¿cómo se llama? Para Siempre, fíjese que, sobrevivir. claro, hay una, llamémosla así, una escuela, una tendencia, una línea de pensamiento filosófico que se llama la otredad. La otredad significa mirar desde el otro, no mirar desde aquí para allá, mirar de allá para acá. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me perciben? A lo mejor me perciben como un ogro, yo no soy un ogro, o a la inversa, me ven como un tipo manso, tranquilo, y yo no soy tan tranquilo. Entonces hay que ver, hay que conocer, por eso hay que conocer en todos los sentidos. Por eso ese rombo, un poco a la fuerza el rombo, ¿eh? Pero el rombo tiene la gran ventaja de mostrarnos que la realidad es compleja y que no siempre lo que vemos y percibimos es como creemos que es. Entonces, en ese sentido, yo creo que usted tiene mucha razón, porque acá estamos en condiciones de entregar una serie de enseñanzas para los asistentes a estos cursos, en que les enseñemos también un poquito a ponerse en los diferentes lugares de los diferentes actores. Eso es interesante. A vivir ¿Qué la pasa si otra edad. usted, Me encantó eso, vivir la otra edad. la otra edad, claro, la otra edad? Y lo otro que es interesante, movilizar el conocimiento. El conocimiento lo tenemos. La escuela, el instituto, la universidad, lo que sea, nos dio el conocimiento, sí, pero ¿lo sabemos movilizar? ¿Lo sabemos poner en práctica? ¿Lo sabemos llevar adelante? ¿Lo sabemos aterrizar a la realidad que tenemos? A veces sí, a veces no tanto. Hay que evaluar eso también. Sentido crítico, por eso también el sentido crítico. Un sentido crítico positivo. Yo lo veo esto como algo muy positivo y algo favorable. Insisto, las guerras no las gana nadie, pero tenemos que aprender de esto tan terrible que es la guerra precisamente para evitarla. Y la mejor manera de evitarla es conocer y Excelente. aplicarla en otros campos. Así Profesor, que yo quedo le a sus gratísimas órdenes. no, yo quiero darle los agradecimientos por esta masterclass, que como se pueden dar cuenta, el profesor tiene mucho conocimiento y que estaríamos felices de poder entregárselo. Y me quedo con la otredad, que tenemos que practicarlo y en esa otredad hacer crecer a las empresas. Así que, profesor, mucho gusto. Mucho gusto para Agradecida mí. de su masterclass y a todos los asistentes también. Bueno, este curso está siendo grabado, por lo cual lo pueden revisar las veces que quieran en nuestro canal de YouTube de InspiraCap, o nos pueden escribir un correo a contacto@inspiracap.com y nosotros felices le respondemos con el profesor, y estén atentos a las redes sociales para los siguientes cursos o masterclass que vamos a hacer con el profesor Fabaundes. Así es que muchas gracias por el tiempo, espero haber sido de un aporte a Por esta supuesto. masterclass y el profesor también, así que nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Pienso que hemos hecho un contrapunto muy interesante y dejamos invitados de ya a todas las personas que nos vean, que nos escuchen, que nos observen, porque es necesario estos temas darles una visión un poquito distinta, pero en beneficio de ustedes, no en beneficio nuestro, en beneficio de Exacto. ustedes. Ustedes merecen tener este tipo de enseñanza, porque de lo contrario necesitarían unos 40 años más o menos para hacer, es mucho tiempo. A lo mejor en Mucho. menos tiempo se puede. Hemos comprobado que se puede, ¿ya? Listo, muchas Bueno, gracias. mucho Nos vemos. gusto. Hasta Adiós. luego. Que esté muy bien. Y todo para todos. Saludos.